Muchas gracias a la universidad y en la persona de Nicolás por la invitación que me ha hecho la universidad y la facultad a participar nuevamente en el dictado del máster y en haber organizado esta charla con ustedes. A mí me dijeron era una charla, bueno, ahora esto es más que una charla, me dijeron seríamos 5 o 6, somos más. Pero bueno, la idea fundamentalmente de esto es plantearle algunas ideas sobre esta cuestión de Internet, la información financiera en Internet, el tema del estándar tecnológico que es el XBRL. A mí personalmente me gusta hablar de estándar tecnológico para que entendamos que XBRL no es los estados contables, sino es una herramienta que tenemos en la divulgación de los estados contables en Internet. Y plantearle una serie de ideas y como un poco planteaba Nicolás en el objetivo de la charla, es sensibilizar o por lo menos estar atento a este proceso que se está sufriendo o que estamos atravesando en algunos países. En Argentina no está ocurriendo, pero en países cercanos como Chile y como Perú este tema ya está instalado y está siendo exigido a las empresas que cotizan, ¿sí? Entonces, sobre la idea de que he preparado algunas transparencias como para plantear las ideas, es solo una guía para mí, pero no implica que en cualquier momento me puedan interrumpir, consultar o que charlemos sobre un punto particular que a ustedes les pueda ser de interés. Aclarado esto, nosotros tenemos que tener presente que hay divulgación de información financiera en Internet a través de dos vehículos o a través de dos formas. Una, la que está siendo realizada directamente por las empresas en sus web propios, en sus propias páginas institucionales, que generalmente las utilizan para lo que es comercialización o contacto con sus clientes, están divulgando información financiera, están considerando una vía para poder contactarse con los inversores, los accionistas o potenciales interesados en la empresa. Esto implica que hay un desarrollo de página web pensado en este sentido, y que el concepto de información financiera es mucho más amplio que el que nosotros podemos plantear. Nosotros cuando hablamos de información financiera, siempre que estamos hablando de los estados contables de publicación o los estados financieros. Cuando hablamos de información financiera en Internet, el concepto es más amplio. Es un concepto de estados financieros, es un concepto de tendencias, es un concepto de la evolución que han tenido las ventas, es un concepto de los ratios de la empresa, es un concepto de los anuncios que pueden hacer para los analistas o los avances de los trimestrales. Es decir, que hay información tradicional como la de los estados financieros y otra información económica financiera que la empresa está dispuesta a divulgar y que esté al acceso de todos. Hay un aspecto que quiero señalar, que pensemos que al utilizar la plataforma de Internet estamos en presencia de una información que es toda la información disponible para todos en todo momento y en cualquier lugar. Quiere decir que un potencial inversor no se va a acercar a la empresa si tiene interés en conocer, sino que puede entrar a la página web en cualquier horario, en cualquier parte del mundo y acceder a esa información. Esta es la potencialidad que le está dando Internet y que algunas empresas lo han comprendido y lo están utilizando. Por supuesto, nos vamos a encontrar con una cuestión de diversidad, en el sentido de que cada empresa lo va a hacer en función de su criterio y su discrecionalidad, porque este no es un tema que hoy esté regulado. Ahora bien, también podemos tener divulgación de información financiera en un concepto más restrictivo, en el concepto de estados financieros de publicación, que es el que hacen las páginas web de los organismos reguladores. Organismos reguladores como el Banco Central de Uruguay, como la Comisión Nacional de Valores de Argentina o como la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por mencionar algunos. En estos casos, estos organismos reguladores están exigiendo a las empresas que se encuentran bajo su contralor que presenten sus estados financieros bajo algún formato digital. Este formato digital puede ser un documento de PDF, un documento de Word, generalmente son los dos modelos más utilizados, y ahora en una forma más avanzada, a partir del 2012, Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros, está exigiendo la presentación de estados financieros bajo XBRL. Es decir, implica que aparte del archivo usual que se remitía, se tiene que remitir el archivo de XBRL para que cualquier inversor pueda levantar ese archivo y con un visualizador de XBRL lo pueda utilizar. Pero no me quiero adelantar en esto, sino que tengamos en claro las dos
formas de que se puede difundir la información. Cuando hablamos entonces de información financiera en Internet, esto crece en un marco de gran diversidad en lo que se refiere a los contenidos, como lo planteamos al definir la información financiera, en los formatos que hemos visto que pueden ser Word, PDF o también pueden utilizar HTML, o sea, el lenguaje para diseñar páginas web. Tenemos un problema de seguridad, o sea, cuando uno está divulgando información, tenemos que tener alguna certeza de trabajar o con un web trust o con algún tipo de firewall de cara a que no puedan acceder los hackers y poder modificar esa información, porque lo que se está divulgando es información de la empresa. También vamos a tener una situación de lenguajes, porque la diversidad de formatos implica diversidad de lenguajes y también implica que se requeriría una conversión del inversor o del usuario de esa información en Internet, convertirlo a un lenguaje para su utilización. Es lo que se llama la reelaboración de la información para toma de decisiones. Esto también, aparte de crecer en un marco de gran diversidad, nos encontramos con una sobrecarga de información. El tema de Internet y la posibilidad de poder difundir determinadas cantidades de información puede crear sobrecarga al usuario y muchas veces uno lo desestima. Yo siempre doy el ejemplo, cuando nosotros ponemos en el buscador Google una palabrita y nos sale que hay más de 10 páginas, decimos, uy, hay un montón, ¿qué hago? Y uno, ¿qué hace? A lo sumo navega la primera página con suerte y generalmente ¿cuál navega? Los 3 primeros que sale en el ranking de Google. Después nos sigue buscando allá la segunda o la tercera. Eso es una demostración de la sobrecarga de información, que cuando uno ve tanta información directamente descarta y se queda con las 2 o 3 primeras y después dice, no, no hay nada en el Google o no encuentro nada en Internet, y en realidad tal vez estaba en la tercera o cuarta página, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente el Google, que hace de acuerdo al ranking de visitas, es el que te sugiere los 3 primeros o los 4 primeros. Entonces ahí, en realidad, la sugerencia no es que responda mejor a mi búsqueda, sino que es en realidad el que más fue visitado. Entonces, si sigo sugiriendo los primeros 3, van a seguir apareciendo por más que sean inútiles. Es como un círculo vicioso que tenemos. Aclarado esto entre la diversidad de contenidos y lo que se refiere a la sobrecarga de información, tenemos que tener en cuenta algunos ejemplos que quise traerles como para reafirmar estos conceptos. Y en este sentido elegí 3 empresas al azar. Elegí una multinacional argentina, elegí una multinacional brasilera y elegí una multinacional global o mundial como es esta española hindú, que es ArcelorMittal, que es una empresa muy interesante porque Arcelor era una empresa española de producción de acero que está en Asturias y fue comprada por Mittal, que es un hindú, un empresario hindú muy rico, que también se dedica al tema de la acería y hoy ha hecho un gran gigante de la acería a nivel mundial que ha comprado las empresas, o sea, un exponente de esto es que ArcelorMittal tiene subsidiarias en Brasil y en Argentina. El gran productor de acero en Argentina, Sindar, fue comprada por ArcelorMittal. Entonces, es una empresa a nivel global muy importante con muchas repercusiones en el mundo de los negocios. Entonces, lo que vamos a ver qué es lo que están difundiendo con web propias estas empresas de su información financiera. Si yo entro a Arcor, acá tenemos la dirección de Arcor, que es www.arcor.com. Es el Arcor Global. Fíjense que no hemos elegido acá ningún sitio vinculado, sino este sería la página institucional de la empresa. Acá tenemos para buscar y acá fíjense que ninguno de los links me da idea de información financiera, ¿sí? Ninguno de ellos. A lo sumo podría pensar algo de información acá en sustentabilidad, pero sabemos que ahí vamos a ir por cuestiones medioambientales, sociales o responsabilidad social empresaria. Entonces, buscamos acá en Grupo Arcor, a ver qué nos dice la institución, y fíjense que cuando da toda la información corporativa, en uno de sus links dice información financiera. Es un link dentro de la información corporativa, no está identificado claramente. Esto hace que si entramos en este link que está acá señalado, nos encontramos que lo que presenta Arcor son sus estados contables, ¿sí?, de los últimos 5 años, o 4 años, perdón. Y
Fíjense una cuestión, pareciera, por cómo está el diseño, que el balance del 2011 fue el más importante, ¿sí? Porque tiene un link especial, tiene un direccionamiento especial, mientras que el 2012 ha quedado acá. Esto es un problema que uno puede detectar del diseño de la página web, ¿sí? Porque ¿cuál sería el que tendría que tener preponderancia ahora? El último publicado, y está como relevante el del año anterior. O sea, ahí uno puede hacer una deducción de que tal vez en el 2011 fue el mejor año, o tal vez un problema del que hace el mantenimiento de página web que no cambió el link, ¿sí? Pero uno cuando ve esto se ilusiona y dice, bueno, a ver qué voy a encontrar, qué me va a contar Arcor. Lo que me cuenta Arcor es un documento de Word, que acá está, ¿sí? Un documento de Word que tiene 60 páginas, que no es otra cosa que los estados contables de formato papel, que lo podemos tener yendo a la asamblea de accionistas, es decir, directamente imprimimos y tenemos el balance de Arcor. Quiere decir que Arcor, a pesar de ser una empresa multinacional, en lo que se refiere a información financiera, tiene una discrecionalidad y realmente no es algo que le interese o que le importe divulgar, sino que lo da como algo más dentro de la información corporativa. Veamos Petrobras. Petrobras es www.petrobras.com. Esta es la página institucional, pero fíjense cómo es el diseño. Acá tenemos los links que hacen al negocio y acá los links que hacen a la información para terceros interesados en decisiones económicas. Miren cómo cambia el color. Y tiene un link que dice inversores. Generalmente las páginas web de las empresas que están interesados en divulgar información financiera siempre tienen en la página institucional donde uno accede en primer momento, siempre van a tener un link que diga inversores, accionista, relación con el accionista, contacto con el accionista, información para los inversores. Y ahí está señalando en la empresa que está divulgando información financiera y que le interesa divulgar esa información para los usuarios. Si entramos en este link, fíjense toda la información, por más que tenemos una traducción un poco débil del portugués al castellano, y acá en relación con inversores, ¿de qué habla? De gobernación, que sería la problemática de gobierno corporativo, de las acciones y endeudamiento, o sea, las acciones que tiene emitidas y los títulos de deuda, las operaciones destacadas, centro de resultados, que es generalmente donde se dan los avances de los trimestrales o la evolución de resultados o análisis de ratio, las presentaciones que se han hecho a accionistas, comunicados y hechos y servicios. Y en esta misma página, un poco más abajo, nos encontramos con esto, que dice balances interactivos en un formato, sea bajo normativa NIF o bajo normativa de USGAP. Quiere decir que la empresa, que tal vez acá en centro de resultados podría tener el balance publicado, el balance formal como hizo Arcor, acá Petrobras da una información adicional donde habla de los balances interactivos, es decir, que está preocupado porque el inversor pueda, o el potencial inversor o el potencial interesado en la información financiera de la empresa, pueda trabajar el dato cómodamente y tal vez el interesado puede trabajar el dato bajo NIF o bajo USGAP. Si entramos en esos links, miren lo que nos encontramos. Acá tenemos la primera diversidad de formato, encontramos formato Excel, ¿sí? Y el formato Excel lo que ha hecho es copiar los principales rubros, en este caso es el balance general, pero también está el estado de resultados, flujo de efectivo, de cada trimestral de los años 2012, 2011, 2010, 9 y 8, ¿sí? Es decir, que presenta toda la información de los trimestrales y permite que este balance interactivo se pueda bajar a un archivo de Excel. El otro que vimos era Word, el tradicional. Acá tenemos, aparte del PDF, tenemos presentado bajo formato Excel. La moneda puede ser en reales y pueden ser todos los periodos. Acá, ¿cuál es el problema que nos podemos encontrar? El de Arcor, al ser el documento de Word, tenemos la certeza de que es un estado contable auditado, porque viene con el dictamen del auditor. Esta información nosotros no tenemos la certeza de que esté auditada porque no tenemos ningún link ni ningún dato que nos diga información auditada. Nosotros, ¿cómo podríamos saber si es auditada o no?
tendríamos que cotejar estos datos con el balance certificado. Primera cuestión. Segunda cuestión que tendríamos que analizar es ver que acá, llegas acá porque por cómo es la página y que habría que navegarla, nos muestra hasta el 2008. La pregunta es si esto que estoy viendo acá es bajo NIF, que esta es la pestaña bajo NIF. Yo estoy viendo bajo NIF. 2008, Brasil, ¿estaba presentando bajo NIF? Petrobras, ¿estaba presentando voluntariamente bajo NIF? ¿O es que copiaron 2008 el último balance presentado bajo norma local? Porque la obligatoriedad bajo NIF a Brasil arrancó en el año 2010. Entonces, acá ya tenemos un problema dos problemas. Uno, información auditada, y el segundo problema es la normativa bajo la cual se emitió esta información. Esto no quita el mérito que puede tener Petrobras y el interés que tiene Petrobras en divulgar su información financiera. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y por qué hace esto Petrobras? ¿Esto no está bien o no es adecuado? Perdón, esto es divulgación voluntaria, porque su obligatoria ya la cumplió presentando su estado contable y lo certificó y lo presentó ante el organismo regulador correspondiente, ¿sí? Quiere decir que acá estamos viendo esta diversidad de formatos que estábamos planteando. Veamos la otra empresa, ArcelorMittal, ¿sí? Esta ya es una página en inglés, no tiene posibilidad de traducción. Y nuevamente nos encontramos que, fíjense, la dirección es www.arcelormittal.com y en la página institucional, en la primera página, tiene Investors. Es decir, que acá es otra empresa que está interesada en divulgar información. Si yo linkeo Investors, miren toda la información que tiene para dar a los accionistas o los potenciales inversores. Desde las presentaciones que se hicieron, los resultados previos, que muchas veces hacen anuncios previos de las tendencias de un trimestral, toda la información para los inversores en acciones, desde los dividendos, las reuniones de accionistas, los análisis de acciones, todo lo que, fíjense que acá hay un link que hace como que le da las herramientas al inversor para que pueda trabajar los datos publicados. Y fíjense que acá nuevamente con qué nos encontramos, con gobierno corporativo, la problemática de gobierno corporativo, y acá están los financial reports. Y acá tenemos todo lo que se refiere a los anuales y a los intermedios, que uno podría decir, bueno, esta página es mucho más potente en cuanto a información que brinda al inversor con respecto a la que hemos visto. Pero cuando yo voy al Financial Report, que puedo decir, bueno, a ver qué es lo que tengo ahí, qué me puede servir, con qué me voy a encontrar. Con esta situación, que habla de los Annual Report de los últimos 5 años, me dice que está en inglés y acá ya me está dando un indicio. Tengo un link de un PDF. Quiere decir que el Annual Report va a estar en un formato PDF, imagen, que es el balance de papel que hemos presentado. Si nosotros lo bajamos, fíjense, este es el Annual Report de ArcelorMittal y que consta de 216 páginas, ¿sí? Está emitido bajo NIF. ¿Y esto qué significa? Que a pesar de, fíjense, el desarrollo que tiene y la potencialidad que tiene en este sentido, lo que se refiere a información financiera, la que a nosotros nos interesa, que son los estados contables, tal vez como contadores o como auditores, está simplemente en un formato PDF. ¿Esto qué nos muestra? Que bueno, que esta información que voy a ver acá, a diferencia de lo que pasó en Petrobras, esta información es auditada porque está todo el formato imagen en las 216 páginas de lo que ocurre en la empresa y de quién ha sido el auditor. Estos 3 ejemplos son 3 ejemplos aleatorios. Ayer en la clase que dimos en el máster navegamos empresas uruguayas, empresas argentinas y demás, y nos encontramos que esta cuestión de hacer divulgar información financiera en Internet no es una cuestión que culturalmente hoy esté instalada en las empresas. Teniendo en claro esto, el tema de la divulgación de información financiera en Internet no es un tema que haya sido ajeno a la investigación o al análisis de distintos organismos, como puede ser el FASB, el Financial Accounting Standard Board, el IASB, la Comisión de Bolsa de París,
la Bolsa de Toronto, la IFAC y la Asociación Española de Contabilidad y Administración, que es española. Todos estos organismos han trabajado sobre distintos aspectos de la divulgación financiera en Internet. Lo que quiero recalcar es que, como la mayoría de las veces, el FASB, el organismo emisor de normas contables estadounidense, ha sido el pionero. Porque hay un informe que es lo que se conoce como el informe Jenkins del año 94, casi 20 años va a tener ese informe, que detecta las necesidades de información del usuario y qué información tenía que ser divulgada para que el usuario tuviera todos los elementos para decidir. Y en ese informe Jenkins es donde se instala por primera vez ese concepto del business reporting, o lo que hoy conocemos como informe de negocio. Piensen que en el año 94 recién se estaba desarrollando Internet. Luego el FASB, a partir del informe Jenkins, en el 2000, ya con la plataforma de Internet desarrollada, potencializa el modelo de Jenkins y considera que las empresas pueden lograr esa divulgación de información, de mayor información que le está pidiendo el usuario. En ese informe Jenkins, perdón, pasó, no, sí que lo había puesto. En ese informe Jenkins, una cosa importante es que se identificaron 5 categorías de información requerida. Una referida a información financiera y no financiera, otra referida a todo lo que era información corporativa, por eso vemos que en algunos aparece el tema de gobierno corporativo, otra referida a la participación de los distintos administradores en el tema de participaciones accionarias, otra referida a información medioambiental y social, y otra referida a la estrategia corporativa de la empresa. Es decir, esas 5 categorías es lo que requiere el usuario. Y fíjense que dentro de esas 5 categorías está la información financiera como una de ellas, pero no es la principal, porque dentro de esa información financiera estarían estos estados contables o estados financieros, pero no es la categoría principal. Entonces, teniendo en claro esta situación, a mí siempre cuando planteo este tema, digo, el XBRL es muy importante, es una herramienta muy potente, pero primero hay que transitar un camino. Debido a que el tema de XBRL es el estadio máximo de divulgación financiera en Internet, ¿sí? Si la empresa no ha transitado por esta cultura de divulgar en Internet, si su página web no está preparada o no le ha interesado en su página web o no tiene desarrollada una página web, porque puede haber empresas que no tengan desarrollada página web, yo no puedo estar hablando de XBRL, ¿sí? Es como decirle a un niño que está empezando recién a caminar, decirle, bueno, ahora tenés que aprender, ahora directamente vas a ir a esquiar. O vas a ir a hacer salto en largo. No, espera que termine de aprender a caminar, que se estabilice y después recién complejizarle la situación. Una empresa que no está acostumbrada a difundir información financiera porque considera que es información privada, que no debe ser divulgada. Una empresa que en su página web nunca pensó tener un link para esta cuestión. Hoy plantearle la situación del XBRL culturalmente es un salto cualitativo muy importante y un cambio de cultura organizacional. Primera cuestión, o sea, es como cambiarle la cabeza a todo lo que es la administración. Y en segunda instancia, y no menor, es cómo impacta el tema tecnológico. Porque para poder hacer XBRL requiero de determinada configuración o determinados tipos de software dentro de la empresa, como pueden ser los data warehouse o los data mining, donde los datos se pueden trabajar como si fueran capas y no unidireccionales como hoy están la mayoría de los sistemas. Si uno tiene un sistema que es unidireccional de los tradicionales, bien, no quiere decir que no puede hacer XBRL, porque tal vez está trabajando con un SAP o con algún ERP. Pero en realidad hay que pensar que hay primero el cambio cultural, o sea, que la empresa se acostumbre a divulgar información en Internet. Luego ver cuál va a ser el estándar tecnológico, que en definitiva es lo último de lo que vamos a hablar. Antes hay que transitar una serie de cuestiones. Entonces yo siempre lo planteo porque muchas veces se habla del XBRL como si fuera algo instantáneo, ¿sí? De lo que estoy haciendo hoy en papel, que llevo, entrego en papel o entrego
el CD y demás, después paso al XBRL y no pasó nada. No, momento, hay todo un proceso que tiene que atravesar la empresa. En ese proceso de que estoy comentando, que es la divulgación de información financiera en Internet, yo digo que se basa en un trípode. Este trípode, que es el resumen de las propuestas de estos organismos, se basa en 3 elementos. El Código de Buenas Prácticas, así como tenemos el Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, el Código de Buenas Prácticas de lo que es las instituciones financieras. Necesidad de un modelo de divulgación, hemos visto la diversidad de formatos que tenemos para divulgar en Internet, y la necesidad de implementar el estándar tecnológico. Fíjense que de todo lo que hemos visto, recién el tercer elemento de este trípode es el XBRL, ¿sí? Primero hay que transitar todo esto, hay que concientizar, hay que sensibilizar a la empresa si va a divulgar o no en Internet. Luego sensibilizar en la cuestión que se refiere al Código de las Buenas Prácticas. Y finalmente tenemos el tema del estándar tecnológico. Si yo hablo del Código de Buenas Prácticas, lo que estoy tratando de brindar a los usuarios y lectores es un marco de referencia sobre la base que ha sido elaborada y publicada esta información a fin de que se pueda interpretar más adecuadamente. Esto implica que si la empresa dice que ha aplicado el Código de Buenas Prácticas, entre otras cosas que ha hecho, y se hace responsable de la información que se cuelga en la página web, o sea, se responsabiliza de la información divulgada. Establece cuál es la información que ha sido auditada y no auditada, no como hemos visto acá que no está claramente identificado. También se recomienda generar dentro de la página web un link donde esté toda la información referida a información financiera, como vimos inversores o investor o relación con los accionistas. Es decir, que cuando se acceda a la página uno pueda identificar inmediatamente dónde está la información financiera. Dar seguridad a la información que está colgada. Aparte de responsabilizarse, dar seguridad. Y acá comienza el otro tema que es transversal a esto, que es la problemática de los web trusts y la problemática de la firma digital, ¿sí? Que estas son cuestiones transversales al tema de la divulgación de información. Si uno entra en estas páginas y navega y busca la información para los inversores, va a ver que no son páginas seguras porque no tienen el candadito, ¿sí? El candadito es abierto, quiere decir que cualquier hacker puede entrar, modificar y un usuario desprevenido cree que esa es la información si no tiene buenos procesos de seguridad. Y la otra cuestión importante, que entre las múltiples cosas que habla del Código de Buenas Prácticas, es el tema del gobierno corporativo. Considera que dentro del Código de Buenas Prácticas de divulgación hay que hacer una referencia al gobierno corporativo de la institución como compromiso que tiene frente a la adopción de este código. El Código de Buenas Prácticas, así como tenemos varios códigos de gobierno corporativo, por cada país lo tenemos en cada mercado de valores, generalmente está este código. El Código de Buenas Prácticas, hay uno que es el que ha tenido mayor difusión y que se puede acceder en la red, que es el Código de Buenas Prácticas de AECA, de la Asociación Española de Contabilidad y Administración. Este Código de Buenas Prácticas ha sido redactado por Enrique Bonzón, que es un referente en España sobre este tema, y realmente tiene todos los elementos o las cuestiones a considerar al momento de divulgar información en Internet. Esto es como que nos daría una red de contención al momento de tomar la decisión de divulgar información en Internet sobre qué cuestiones mínimas tendríamos que considerar. Y también siempre se dice que hay que hacer referencias si se ha adoptado o no un código de buenas prácticas para que el usuario tenga conocimiento. Entendido lo del código de buenas prácticas, tengamos en cuenta que los entes lo pueden adoptar en forma voluntaria o por alguna obligación legal o reglamentaria. España, por ejemplo, podría decir que la CNMV les diga a las empresas que cotizan que para publicar información en Internet tienen que respetar este código de buenas prácticas, como hoy las obliga con el Código de Gobierno Corporativo. Puede ser utilizado por entidades públicas o privadas que divulgan información en Internet, por eso es lo que les estoy planteando como idea si la empresa toma esa decisión. Y también los auditores de estados contables o de cualquier tipo de información
patrimonial, financiera o económica de los entes que divulguen información financiera por Internet. O sea que si ustedes, como auditores, están en esta situación, darle una lectura al Código de Buenas Prácticas en el sentido de la información que se va a divulgar en Internet por parte de la empresa, ayudaría. Ahora bien, con respecto al otro pie del trípode, que es el modelo de divulgación de información financiera, es tratar de darle a esa información financiera una organización o estructura estándar en lo que se refiere a los contenidos y al alcance de la información. Acá hay una gran discusión en este sentido de cuál hubiese sido o sería el modelo de divulgación. Hoy creo que hay un modelo de divulgación que está establecido, que es el que plantean las normas internacionales de información financiera. Creo que ese es el modelo. Antes había una discusión si el modelo tenía que ser el de las normas locales o el de las normas internacionales. En Argentina se intentó hacer un proyecto de un modelo de divulgación de información financiera que fue encarado por el Banco Central de la República Argentina junto con la Federación de Consejos, y se hizo un informe de una fórmula única o un modelo estándar de estados contables para las empresas que no son pymes. Y este modelo está publicado y está el diseño de cada uno de los 4 estados básicos, más los anexos y las notas, y cómo tendría que ser su formato. De cara a lograr este modelo de divulgación, porque este modelo único formaba parte de un proyecto más ambicioso, que era generar la central de balance por parte del Banco Central, que hoy ha sido un poco bajado en prioridades por los cambios de política que hay dentro del mismo Banco Central. Entonces, teniendo claro esto, acá si buscamos un modelo de divulgación más allá que sea formato NIF, en lo que se refiere a información financiera pura, estas 5 categorías que yo les comenté, me olvidé de la prospectiva, estas 5 categorías que yo les comenté, en ese modelo de divulgación tendrían que estar contempladas, porque estos son los 5 elementos, 5 conceptos que el usuario hoy está buscando cuando va a ver información en Internet. Estas 5 categorías, su origen, lo vuelvo a repetir porque es muy importante desde un punto de vista de la visión que tuvo esta persona que hizo este estudio, estas 5 categorías surgen del informe Jenkins, ¿sí? El origen fue el informe Jenkins del 94. Y acá una cuestión muy importante. La información financiera es una parte de las 5 categorías. Nosotros creemos que los estados financieros es el eje del mundo y en realidad hay toda otra información que hoy el usuario está requiriendo. Que esto también implica que cuando estamos analizando la posibilidad de que la empresa comience a divulgar información financiera en Internet, no significa poner un link que diga inversores y después cuando va a ir otro link y estar colgados los PDF o los Word, ¿sí? Implica una mayor cantidad de información de estos aspectos, donde los estados financieros serán una parte de esa información en esa página. Y un aspecto que les comenté tangencialmente es que dentro de esos informes accionistas y otros usuarios hay que identificar la información auditada de la información que no está auditada. ¿Qué va a estar auditado? Generalmente los estados contables, los informes históricos y los contactos, validado en el sentido de que este es el contacto verdadero de la empresa y no un contacto espejo donde por ahí se puede estar robando información a la empresa. Acá volvemos a tener la problemática del web trust, ¿sí? Y en lo que se refiere a información no auditada, podemos tener información ambiental, la información prospectiva o proyectada, información legal, el calendario financiero que algunas empresas divulgan cuando van a pagar los dividendos, la remisión a la Comisión Nacional de Valores o al organismo regulador y el informe de cotización. Un aspecto que quiero señalar, que esto que en ese informe planteaba que la información ambiental podía o la consideraba como información no auditada, hoy por hoy, con la implementación de las normas internacionales de auditoría, la información ambiental puede estar dictaminada no con un dictamen de auditoría externa, sino con otros servicios o otros compromisos de seguridad, como otro de los servicios que trae hoy las normas internacionales de auditoría. Esto significa que hoy la información, el balance social o el informe de responsabilidad social corporativa puede tener un dictamen
de un profesional de ciencias económicas, pero con otro nombre, que no va a ser un informe de auditoría, sino va a ser un informe de otros servicios de aseguramiento. Esto no es un tema menor porque el tema de implementar las normas internacionales de auditoría abre a la profesión un paquete de servicios que hoy por hoy uno no lo tenía muy bien claro. El estándar tecnológico, que es un poco el final de esta historia, es brindar el mismo lenguaje a preparadores, usuarios y lectores de la información financiera y al mismo tiempo permitir su utilización por distintas plataformas, es decir, evitar esta cuestión de la diversidad de los lenguajes. Fíjense, nosotros hemos visto en este breve paseo por esas tres empresas, vimos formatos PDF, vimos formatos Excel, HTML o lenguaje de la página web no había. Pero esto presenta una desventaja al tener estos distintos formatos, que no tienen la capacidad de transportarse automáticamente a otras plataformas. Si yo lo quiero transportar, ¿qué tengo que hacer? Bajar el informe y volver a reelaborarlo, cargarlo nuevamente con los riesgos de que por ahí pueda tener un error de carga o un error de conversión. ¿Qué es el XBRL entonces? Es un lenguaje de comunicación electrónica de datos financieros y de negocios que está revolucionando el reporte empresarial. XBRL es Extensible Business Reporting Language, esas son las siglas del XBRL. Es decir, que es un lenguaje de negocios para reportar negocios. Es un lenguaje específico para el reporting de negocios. Aporta grandes beneficios en la preparación, análisis y comunicación de informes de negocios. Ofrece una reducción de, ahí se me fue la españolada, es costes en vez de costo. Ofrece la reducción de costos, mayor eficiencia, mejorada precisión y fiabilidad de todos los implicados en el suministro o en la generación de datos. ¿Esto quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la web oficial del XBRL. El XBRL es un lenguaje que es gratuito en su acceso, si uno puede acceder gratuitamente. Lo único que para utilizarlo se requiere a través de este consorcio del XBRL internacional pagar lo que se llama una jurisdicción. Eso es un pago que se hace en dólares, donde sería el derecho de uso para reportar informes de negocios o en este caso estados financieros bajo esta plataforma. Hay veces que si el país no tiene, el país entiéndase como algún organismo dentro del país, que puede ser la Comisión Nacional de Valores, puede ser la profesión, puede ser otro organismo regulador, como podría ser acá el Banco Central de Uruguay, o como había en su momento la posibilidad que el Banco Central de la República de Argentina pagara una jurisdicción. Esto implica que habilita a Argentina o habilita al país en cuestión a utilizar el XBRL y da fiabilidad en el sentido de la utilización para presentación de información financiera bajo ese lenguaje. Esto significa que ningún país puede utilizar el XBRL para divulgar información financiera si no tiene jurisdicción. Uno lo puede utilizar de las puertas de la empresa hacia adentro, porque hay distintas investigaciones que han demostrado que se puede utilizar internamente en la empresa, pero todo lo que sea de información hacia terceros, la utilización del XBRL implica que se paga una jurisdicción en este consorcio. En el XBRL lo importante es que hay una estandarización. Tengo un lenguaje electrónico único para todo lo que es información financiera y que es un lenguaje que progresivamente está siendo adoptado. No es para decir todos los están adoptando. O sea, hay países que progresivamente lo han adoptado y otros que están en vías de análisis o de ver. Un país que lo ha adoptado desde el principio es Japón. Japón ha adoptado desde sus inicios el XBRL y las empresas están reportando bajo XBRL. Como nuevos que se han incorporado cercanos, es lo que les comentaba, Chile y Perú, son nuevas jurisdicciones que están reportando. Las empresas que cotizan están reportando por XBRL. ¿Cómo es? Acá yo no soy experta en el lenguaje, sino en su análisis e implementación. El origen es del XML, que es lo mismo que el mismo tipo de lenguaje para páginas web. Las características es la facilidad de programación, porque no son lenguajes complejos en cuanto a su programación. El acceso a ese lenguaje se hace a través de este consorcio de la XBRL Organization.
Piensen que la XBRL Organization está subsidiada por múltiples empresas, tanto estadounidenses, o sea, comerciales, empresas de todo el mundo, como firmas de auditoría y organismos de la profesión. Como por ejemplo AICPA, que es un organismo de la profesión estadounidense, está subsidiando este consorcio. Las firmas de auditoría están subsidiando este consorcio. Quiere decir que es un tema que se está instalando progresivamente. No es que haya resistencia, esto es un cambio cultural y todo cambio cultural lleva un proceso. No es que haya, no dicen no porque se resisten al XBRL, yo digo no porque todavía no saben que tienen que divulgar información en internet. Si todavía en la página web no están ni siquiera publicando con balances en PDF, no le podés pedir un XBRL, ¿sí? Los beneficios ya los hemos comentado, de que sea un lenguaje único y que facilite la utilización y exportación a cualquier tipo de plataforma. Y los requisitos, como les comentaba, es pagar esta jurisdicción al consorcio. ¿Cómo funcionaría el XBRL? Brevemente. Cada dato que se requiere comunicar se acompaña de una etiqueta o marca que lo identifica de forma unívoca al concepto financiero representado, ¿sí? Esa etiqueta es lo que se denominan las taxonomías y a partir de las taxonomías los informes de XBRL. Las taxonomías es el conjunto de definiciones de los conceptos de un dominio de negocio. Acá, cuando yo defino una taxonomía, y especialmente para los estados financieros, yo necesito sí o sí un soporte que es la regulación contable. Cuando yo tengo que darle esa etiqueta a la taxonomía, tengo que decir el activo, o propiedad, planta y equipo, o bienes de uso o activo fijo. ¿Eso a qué estoy respondiendo? Estoy respondiendo un soporte de una regulación contable. Quiere decir que cuando yo esté reportando por XBRL un estado financiero, tendré que tener taxonomía para esa normativa que está bajo la cual está siendo emitido el estado financiero. Y los informes o las especificaciones del lenguaje XBRL no definen por sí mismas el concepto de negocio o los conceptos que yo quiero transmitir, sino que establecen el lenguaje en el que se expresa. Quiere decir que cuando yo hablo de XBRL es una herramienta, pero que yo le tengo que dar contenido. Ese contenido sí o sí se lo tengo que dar a través de alguna normativa o marco normativo requerido, para poder preparar y realizar estas taxonomías, que es darles estas etiquetas a estos conceptos. Entonces podríamos decir que para las taxonomías yo requiero de una definición de una normativa legal o contable. Hoy en el mundo el IASB ha desarrollado las taxonomías. Desde el año 2007-2008 viene desarrollando las taxonomías para los distintos grupos de NIF que están vigentes cada año. Así como emite en marzo-abril el libro rojo y el libro azul de las NIF que van a estar vigentes para los estados financieros que se emitan en 2013, en marzo del 2013 se emitieron las taxonomías para ese conjunto de NIF. Esto implica que bajo NIF hoy las taxonomías están disponibles porque las ha desarrollado el IASB y las actualiza anualmente, así como actualiza el conjunto de normas de las NIF. Y los informes en XBRL expresan los datos asociados a esas taxonomías y que responden a un concepto de norma contable. Cuando yo bajo un formato XBRL veo, por ejemplo, instrumentos financieros, sé que estoy respondiendo al concepto de instrumentos financieros de las NIF. O si tuviera una taxonomía de normas desarrolladas sobre normas uruguayas o desarrolladas sobre normas argentinas o la norma local que pensaran, sería que si yo leo inversiones temporarias, sé que estoy respondiendo a otro concepto que no son los instrumentos financieros. Quiere decir que el desarrollo de una taxonomía va con el soporte de una definición de una norma contable, me está dando esta estandarización conceptual y el XBRL me está dando la estandarización tecnológica para poder trabajar el dato. Y finalmente, como para cerrar la idea, les quería mostrar, esta es la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros, o sea, el organismo regulador de las empresas que cotizan en Chile.
Y acá estamos viendo la empresa Cencosud, que es una empresa muy importante que tiene Chile, que es la dueña de Falabella y de los supermercados BEA. Y esta es la información que publicó por el periodo 12-2012, que le ha reportado a la superintendencia. Y fíjense lo que presentan: el análisis razonado, la declaración de responsabilidad, lo que hablábamos del Código de Buenas Prácticas, los hechos relevantes del ejercicio, estados financieros en PDF, estados financieros en XBRL. Quiere decir que acá el archivo de XBRL está desarrollado, está planteado para esta empresa, en realidad es obligatoria para todas las que cotizan a partir de los ejercicios iniciados en 2012, o sea que este es el primer año que están presentando, y como consecuencia de esto, plantea que el contenido de XBRL está en revisión, porque es el primer año de implementación y pueden haber algunos problemitas, y hace expresa aclaración la superintendencia que toda diferencia entre el archivo PDF y el XBRL es una responsabilidad exclusiva de la empresa, porque ella es la que ha preparado los archivos y que lo debe comunicar a una casilla de correo, ¿sí? Quiere decir, esto mismo lo podemos ver en la página web del organismo regulador peruano, ¿sí? Pero esta era la más gráfica. Y fíjense acá, todas estas pestañas que ven acá son todas las pestañas de datos referidos a Cencosud, ¿sí? Es de una entidad emisora. De todas las entidades emisoras da la misma nivel de detalle en información. Reflexiones finales, para no cansarlos, y bueno, creo que estoy bien en tiempo, para no cansarlos en este tema. Creo que es importante el XBRL, creo que es importante que seamos conscientes que esa es nuestra meta final, y tal vez si la tecnología sigue avanzando como siempre, tal vez tengamos que evolucionar más. Pero sí también hay que tener claro que no tenemos que saltear etapas, que no tenemos que dejar de pasar etapas dentro de la empresa si es que la empresa toma esta decisión. Si la empresa toma esta decisión, hay que hacer el paso a paso. Primero, analizar este trípode que estábamos comentando, ver el código de buenas prácticas, hablar con el diseñador de la página web, ver cómo se puede trabajar esta situación para poder respetar este código de buenas prácticas, determinar con la empresa qué información financiera en un concepto amplio la empresa quiere divulgar, de la cual se va a responsabilizar. También plantear cómo tiene que ser el tema del sitio seguro para que se pueda acceder, los distintos firewall que tiene que tener para que no sea modificado por los hackers. Y recién, después de esta cuestión de decisión de divulgar en Internet, hablar de un modelo, tal vez acostumbrarse a presentar el PDF, a presentar los hechos relevantes, a dar algunos análisis de tendencias, es decir, ir incorporando información financiera y luego recién en el proceso comenzar a pensar en XBRL. También hay que ser claro que el XBRL, para poder utilizarlo, necesita una jurisdicción. Mientras el país no tenga la jurisdicción, yo no voy a poder divulgar mis estados financieros bajo este formato, sino que a lo sumo, si la empresa es una subsidiaria de una multinacional que está reportando bajo XBRL porque está radicada en otro país, tal vez nosotros como subsidiarias tengamos que preparar esa información para que la pueda incluir. Pero lo que hay que tener en claro es que cuando hablo de divulgación financiera en Internet estoy en un proceso. El XBRL es el último punto o la última parada de este proceso donde he demostrado que puedo y que tengo una cultura organizacional de divulgar este tipo de información. Bien, nada más. Muchas gracias.